Bienvenido a la segunda sesión de nuestro repaso para el examen de Comipems. Estamos viendo en este sentido historia universal. Si te perdiste el video anterior, pues búscalo ahí en mi canal porque hablamos sobre todo de las preguntas frecuentes, de lo que va a venir en el examen, y en ese sentido, pues como un micro resumen, hablamos de las dos edades históricas. A ti te van a preguntar de los acontecimientos que ocurren en estas dos edades históricas, la edad moderna, la edad contemporánea, y en ese sentido en el video anterior hablamos del Renacimiento y del humanismo, pero hoy toca turno en esta segunda sesión a la Ilustración y a la enciclopedia. La Ilustración va a ser fundamental porque va a generar ideas del liberalismo, va a generar varias ideas que van a ser el sustento, van a ser el antecedente, van a ser la causa de la revolución de independencia de las 13 colonias o la independencia de los Estados Unidos y por supuesto de la Revolución Francesa, así que acompáñame. La Ilustración es un movimiento intelectual, un movimiento cultural que va a surgir en Europa, principalmente en Inglaterra, y de ahí se va a ir expandiendo a Francia, Alemania, durante el siglo XVIII. Muy importante que vayas observando aquí los países, el siglo, todo lo que te voy marcando yo en rojo, muy importante porque son claves de lo que va a venir en tu examen. Este movimiento que es la Ilustración, pues es una continuidad obviamente del humanismo renacentista. ¿Qué es esto? Pues que el hombre era el centro del universo, que el hombre era el centro y la medida de las cosas, y en ese sentido pues el hombre era el principal responsable de observar la naturaleza, de saber cómo funcionaba la naturaleza, de ver cómo eran las leyes de la naturaleza y por supuesto de transformar su entorno. ¿Por qué es importante? Porque el que el hombre ya sea un transformador nos va a dar paso a otro fenómeno, a otro proceso histórico que es la revolución industrial. ¿Cuáles son las características principales? Muy importante. En primer lugar está la confianza en la razón. Para que yo tenga algo por cierto, para que yo tenga algo por verdadero, tengo que usar la razón, no solamente que alguien me lo contó. En segundo lugar está el espíritu crítico. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a cuestionar todo. Los pensadores de la Ilustración no van a dar nada por sentado, van a buscar por qué pasó, cómo pasó. Y entonces van a empezar a generar modelos para explicar. Se van a oponer a los dogmas eclesiásticos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no van a decir, sí, perfecto, porque la religión, porque la iglesia, porque Dios lo dice, pues lo damos por sentado. No, hay que investigarlo, hay que someterlo a una prueba. Va a haber una fe en el progreso y sobre todo una frase de las más importantes que van a empezar a generar estos pensadores, estos filósofos, estos teóricos ilustrados, es que todos los seres humanos tienen los mismos derechos o nacen con una misma igualdad. ¿Igualdad ante qué? Ante la ley, que lo van a ir estableciendo. Punto muy importante. Tenemos que hablar de algunos filósofos, de algunos pensadores ilustrados. Algunos son anteriores al siglo que te mencioné en algún momento, pero los postulados que tienen van a estar presentes y van a ser fundamentales durante todo el siglo XVIII, durante toda la Ilustración. René Descartes o René Descartes y Newton van a hablar ya de un método científico. Van a tratar de explicar por qué ocurren los fenómenos. Los van, por supuesto, a observar, los van a clasificar, van a generar hipótesis, van a generar leyes. Y todo esto nos habla, por supuesto, de la experimentación. Hay puntos de vista encontrados. Esto es lo grandioso de la Ilustración. La Ilustración es un ataque a una sola verdad, a un solo punto de vista. Y, por supuesto, vamos a ver puntos de vista contradictorios. Esto es lo genial de la Ilustración, te lo decía. Por un lado, Hobbes, quien va a escribir el Leviatán. Hobbes va a decir que las personas no saben distinguir entre el bien y el mal.
que las personas son ignorantes, que las personas no pueden gobernarse y que por lo tanto tiene que haber un rey que tenga el poder absoluto. ¿Por qué tiene que tener el poder absoluto? Pues para tener orden, para generar un orden social. Contrario a lo que piensa Hobbes y que te lo marqué aquí en rojo y que es muy importante, es lo que va a decir John Locke. John Locke va a rechazar varios postulados de Hobbes. En primer lugar, el derecho divino. ¿Qué dice el derecho divino? Que un monarca es monarca porque Dios quiso. John Locke va a decir no es cierto, un monarca es monarca porque el pueblo lo eligió. Segundo punto muy importante, él nos va a hablar de un pacto social, que es el origen de las sociedades, ¿no? Las sociedades para estar tranquilas, para vivir en paz, para que no haya violencia, para que haya bienestar, le dan el poder a una persona. Y esa persona tiene que garantizar todo eso, el bienestar, la paz. Y si esa persona no puede hacerlo, ese rey, ese mandatario, ese soberano no puede hacerlo, pues hay que quitarlo del poder. Ese es el origen del pacto social y en ese sentido Locke establece una idea muy importante. Los súbditos se pueden rebelar contra el monarca si este monarca abusa del poder, si este monarca tiene un poder absoluto. Muy importante esta idea porque este es el germen que va a fundamentar la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, los sistemas políticos, los sistemas de gobierno que tenemos en la actualidad. Aquí nada más te dejo obviamente algunas palabras que pues tienes que investigar, un glosario, qué es la soberanía, qué es el pacto social, qué es la sociedad civil y qué es la razón. Esto que se va a originar en Inglaterra va a llegar a Francia, se va a expandir a Europa. Vamos a hablar de la ilustración en Francia en el siglo XVIII porque es terriblemente importante y lo más seguro es que aparezcan 3 pensadores en tu examen de Comipems. El primero de ellos es Montesquieu. Montesquieu se caracteriza porque va a atacar a la corte, porque va a atacar los excesos de los reyes franceses y va a escribir una obra impresionante que es El espíritu de las leyes. Esta obra se caracteriza porque él plantea la división de poderes. No puede existir un solo personaje con un poder absoluto, hay que dividirlo. Y ese poder se va a dividir en ejecutivo, que es el rey, el que se va a encargar de ejecutar esas leyes, el legislativo, que va a ser el parlamento, un grupo dividido ahí en cámaras y que van a estar representados los aristócratas y los burgueses. Ellos se van a encargar de elaborar las leyes, que representen a la ciudadanía y por supuesto el judicial, que son los jueces encargados de aplicar las leyes. ¿Te suena conocido? Ejecutivo, legislativo y judicial nacen en este momento. Por otro lado tenemos a Voltaire. Voltaire, un pensador, un filósofo que va a escribir el siglo de Luis XIV, que va a escribir varias obras ahí, pues va a combatir el fanatismo, va a combatir la intolerancia, va a luchar contra la autoridad, contra este poder absoluto, por darle voz a las demás personas y va a buscar la tolerancia religiosa. Yo puedo practicar la religión que yo quiera o si no quiero practicar una religión, y va a criticar esa idea del derecho divino. Y por último tenemos a Rousseau. Rousseau va a ser el origen de las leyes, el origen de la Constitución, el origen de esta palabra igualdad que a nosotros ya no suena tan común, pero que en esa época no existía. Rousseau en su obra El contrato social, pues nos va a hablar de que estas personas, las personas firman un contrato, firman entre comillas, ¿no? Nosotros vamos a vivir en sociedad y vamos a vivir bien dándole el poder a uno, si ese uno nos garantiza ciertas cosas. Si no, hay que quitarlo. Aquí aparecen, te vuelvo a decir, los actuales sistemas de gobierno. Pero pues llegamos a otro tema, los ilustrados. Cómo es que difunden su pensamiento, cómo es que difunden las ideas que ellos tienen.
ya está creada la imprenta de la que te hablé en el primer video, pero en segundo punto pues ellos generan una obra, un compendio, que es el Diccionario Razonado de Ciencias, Artes y Oficios, que se va a publicar entre estos años. Va a ser una obra obviamente de Denis Diderot y de D'Alembert, y nos aparecería a nosotros como, ay, se generó una enciclopedia, no hay problema. No, es fundamental que empieces a pensar que se generó esa enciclopedia, que la tomes muy en cuenta, porque es un compendio del conocimiento humano. Ya no es el conocimiento religioso, ya no es que se generó en un monasterio, ya no es lo que nos habló Dios, es lo que están haciendo los humanos y la experimentación de los humanos, obviamente ya muy alejado de la religión. La enciclopedia tiene un fin principal, que es combatir la ignorancia, combatir el fanatismo y buscar esta idea que es el progreso. Por supuesto, aquí a la par se van a empezar a generar unas ideas que son muy importantes y que con esto ya vamos a cerrar nuestro video. No las puedes perder de vista, son las ideas liberales. Se le va a empezar a llamar como el liberalismo clásico, pero son unas ideas de las personas, de la burguesía, de los pensadores, en contra de estos monarcas absolutos, en contra de estos sujetos que son privilegiados, los reyes, el clero. Y estas ideas tienen unas consecuencias. Mucha atención en las consecuencias, por eso te las marqué de amarillo. ¿Y cuáles son las consecuencias? En primer lugar, se fortalece la burguesía, ese grupo que se está apartando. En segundo lugar, y muy importante, se lleva a cabo la independencia de las 13 colonias inglesas. Después la Revolución Francesa, las independencias en América o independencias iberoamericanas. Mucha atención. Si ya tengo ilustración, si ya tengo liberalismo, si ya tengo ideas en contra de una sola persona, en contra de un rey, en contra de un monarca, en contra de la iglesia, ya estoy hablando de igualdad. Igualdad económica, igualdad política, igualdad de pensamiento, y entonces nos lleva a otros elementos como son la revolución industrial y los actuales sistemas de gobierno. Te recuerdo que en nuestros videos vamos a estar subiendo pues aquí un drive en donde van a venir tanto el temario como algunos exámenes prueba que puedes ir contestando. Déjame tus dudas en los mensajes, las vamos a ir contestando. Claro que vamos a hacer en vivo. También sígueme ahí en TikTok para que podamos ver tus dudas y las podamos resolver. Te mando un abrazo enorme y espero te haya sido de ayuda. Muchos saludos.